Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Seminario Lacy en línea. Bienvenidos a esta materia, libros proféticos y libros poéticos. En esta ocasión vamos a comenzar con el primer profeta que vamos a ver cronológicamente. En este caso es el profeta Amós. Creemos que Amós ejerció su ministerio cerca del 760 al 750 antes de Cristo. Bien, como ustedes pueden ver en la lámina, aquí en el PowerPoint, yo le he puesto un subtítulo, le he puesto el Dios que juzga. En todos los profetas que veamos a través de esta materia se darán cuenta de esta clase de títulos, porque yo considero que es un tema en específico, un tema particular de Dios, que van a hablar cada uno de estos profetas. Y bien, pues para no hacer más preámbulo, hablemos acerca de este primer profeta, el profeta Amós. Primero que nada tenemos que ver que el profeta Amós no es el primer profeta que se presenta al pueblo de Israel. De hecho, ya antes ha habido otros profetas como Samuel, como Ahías, como Natán, como Elías, Eliseo, varios profetas que vemos que aparecen ahí en el Antiguo Testamento. Sin embargo, a mediados de este siglo, el siglo VIII, se produce un fenómeno totalmente nuevo y de gran trascendencia, porque aparecen profetas que nos van a dejar por escrito su mensaje, a diferencia de los otros profetas anteriores, que ellos no dejaron su mensaje escrito. A partir de Amós, vamos a encontrar que todos estos profetas tenemos su mensaje de alguna manera escrita. Y esto es de gran trascendencia, ¿verdad? Porque tenemos que ver, bueno, ¿por qué antes que estos profetas no había escritura, ¿verdad? No habían escrito acerca de sus profecías? ¿A qué se deberá esto, verdad? La causa más profunda es que el mensaje de estos profetas era algo nuevo. Era algo que no podía ser olvidado. ¿Y en qué consistía esta novedad? ¿En qué consistía esto de novedoso que había entre los profetas escritores, que va a ser a partir de Amós? Bien, esta novedad consistiría en el rechazo del reformismo para dar paso a la ruptura total con el sistema vigente. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos que los profetas, antes de Amós, siempre trataron de reformar al pueblo. Al darse cuenta ellos de los fallos que tenían sus contemporáneos, pensaban que esos errores podían solucionarse dentro de sus estructuras vigentes. Es decir, todavía había alguna manera de cómo corregir la situación. Pero a partir de Amós es algo completamente diferente, es algo completamente distinto, porque para estos profetas, a partir de Amós, el sistema estaba completamente podrido. Es decir, según en las palabras de Amós, Israel va a ser un muro incapaz de mantenerse en pie, va a ser un cesto de higos maduros, ya listos para ser devorados, o como va a decir Isaías, es un árbol que tiene que ser talado hasta que solamente quede un tocón insignificante, ¿verdad? Un remanente ahí de este árbol. Entonces, en estos profetas, su novedad consiste en que ellos se han dado cuenta que el viejo pacto no es suficiente para transformar el corazón de los hombres. Entonces, estos profetas ya empiezan a vislumbrar la necesidad de algo más. Por eso es que su mensaje es tan importante. El viejo pacto no puede transformar el corazón de las personas. El nuevo pacto sí lo podrá hacer. Entonces, estos profetas escritores, van a hacer eso, van a traer este nuevo mensaje que va a consistir en esta necesidad de algo mejor. Hablando acerca de Amós, en el versículo 1 del capítulo 1, ahí se nos afirma que Amós profetizó durante los reinados de Jeroboam II. Jeroboam II estuvo reinando del 793 al 753 a.C. Él era el rey en el norte. Y el rey Usías estuvo reinando del 790 al 740 en el reino del sur. Esto ya lo tocamos en la introducción, pero vamos a ver un poco de todos modos para los que no vieron la introducción, pues tengan una idea un poco clara. El reino se divide en el 931 a.C. Vemos que el reino de Israel era un reino unificado bajo el mando de Saúl, luego bajo el mando de David continúa siendo un solo reino, luego bajo el mando de Salomón sigue siendo un reino, pero a partir de su hijo Roboam, el hijo de Saúl, el reino sufre una división. En el 931 a.C. se dividen en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur con dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín,
y el reino del norte con las otras 10 tribus. Por eso es que se afirma en el capítulo 1, versículo 1 de Amós, que eran dos reyes, ¿verdad? Uno estaba gobernando en el reino del norte, en Israel o Efraín, y el otro rey, el rey Usías, estaba gobernando en Judá, en Jerusalén, en el reino del sur. Y entonces Amós nos platica que su mensaje fue durante el periodo de estos dos reyes, uno en el norte y otro en el sur, pero también nos da un dato importante. Amós nos dice que su mensaje o su visión profética le vino 2 años antes del terremoto. Josefo nos va a decir que este terremoto ocurrió alrededor del 750, entonces teniendo en cuenta ese dato que nos da Josefo y teniendo en cuenta más o menos el ministerio que dura Amós en su predicación, en su profecía, podemos fácilmente meterlo en esos años del 760 al 750 antes de Cristo. ¿En qué lugar profetizó Amós? Bueno, Amós profetizó en Betel, en el reino del norte. Ahí en Betel es un lugar importante, porque ahí en Betel Jeroboam, el rey Jeroboam I, había levantado uno de sus becerros de oro. Él levantó 2 becerros de oro. Uno lo levantó en la ciudad de Betel y el otro becerro lo levantó allá en Dan. Si nos recordamos un poco la historia que aparece ahí en 1 Reyes 12, del 25 al 33, nos acordaremos que Jeroboam hizo esto de levantar estos becerros porque él tenía miedo que el pueblo israelita, cuando fueran a adorar a Jerusalén, se quedaran allá en Judá, en el reino del sur. Entonces, para que la gente no tuviera que ir hasta Jerusalén a adorar a Dios, él les levantó un becerro en Betel. Ahorita vamos a ver un mapa para que se den una idea de dónde está Betel, que es en la frontera con Judá prácticamente. Y también levantó un becerro en el norte, más en el norte, allá donde va a estar la tribu de Dan. Levantó entonces 2 becerros, uno en cada extremo de su reino, para que la gente fuera a adorar al becerro que más le conviniera, y así no fuera al sur y no se quedara allá. Entonces Jeroboam tiene miedo de que la gente se fuera a quedar en el sur, y por eso construye estos 2 becerros. Lo que leemos en Amós, nos damos cuenta que él estuvo ministrando en esta ciudad de Betel, donde está precisamente este templo con este becerro que había construido el primer Jeroboam. Es probable que también Amós, en su parte de su ministerio, haya ministrado en la capital del norte, en Samaria, pero finalmente Amós es un profeta del sur que va a ministrar al reino del norte. Si se dan cuenta aquí en el mapa que aparece en sus pantallas, Betel está muy cerca de Jerusalén, está muy cerca del reino del sur, ¿verdad? De Judá. Ahí es donde estaba esta ciudad, este templo en el que se adoraba este becerro. Y vemos claramente la división de los 2 reinos, ¿verdad? El reino del norte y el reino del sur. Poniendo la fecha acerca de cuándo profetiza este Amós del 760 al 750, lo podemos colocar aquí, ¿verdad? Todavía existe el reino del norte, también existe el reino del sur, obviamente. El imperio que está gobernando la mayor parte del mundo conocido en aquel tiempo, en aquel lugar, el imperio que está ahí es Asiria, y ahí es donde va a ejercer su ministerio Amós, en el reino del norte. Acerca del autor, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Se nos dice ahí en el capítulo 1, versículo 1, y en el capítulo 7, del 14 al 15, que Amós es un pastor de Tecoa, es como él se dice a sí mismo. Ahora bien, acerca de que Amós sea un pastor, esto no debemos exagerar y decir que Amós era una persona que venía de una cultura o de una familia humilde. Ciertamente Amós procedía del campo, pero seguramente era de una condición acomodada, y eso lo podemos darnos cuenta por su mensaje, por la manera en la que él escribe. El hecho de que conozca tantos aspectos de los ricos es porque él seguramente también tenía acceso a ese tipo de situación económica. Entonces, el hecho de que Amós sea un pastor no significa que sea una persona pobre, ¿verdad? Un pastor de ganado. Entonces no consideremos, no veamos cuando leamos Amós pensando que él es una persona humilde. De hecho, seguramente era una persona con una buena posición económica. Bien, la ciudad de Tecoa está aquí muy cerquita de Hebrón, al norte de Hebrón o al sur de Jerusalén. Ahí en su mapa aparece en color rojo la ciudad de Tecoa, de donde procedía Amós. Bien, Amós va a hablar al sacerdote de Betel en el capítulo 7, versículo 14, que él no pertenecía a ninguna de las asociaciones proféticas profesionales adictas a la corte real,
sino que fue sorprendido por el llamamiento divino cuando se encontraba en medio de sus ocupaciones habituales. En otras palabras, Amós, él reconoce que su llamamiento no viene por considerarse a sí mismo a alguien especial o a alguien superior, o Amós no tendría, por decirlo de alguna manera, pedigrí religioso. Su papá no era sacerdote, su papá no era profeta, simplemente él era un pastor, ¿verdad?, de ganado, y ahí en ese lugar Dios lo llama para que él sea el mensajero que le vaya a llevar al pueblo de Israel, al reino del norte, su mensaje. Bien, con este asunto Amós, en cierta manera, está haciendo una distinción entre el sacerdocio, que ya está siendo bastante institucionalizado, un sacerdocio al servicio del rey, pero también frente a los profetas, a un tipo de profetismo ya muy profesionalizado, muy conformista, que simplemente le decían al rey lo que él quería escuchar, realmente no le daban la palabra de Dios, ¿verdad? Eran funcionarios que hablaban, ¿verdad? Le hablaban de lo mejor que podían a los reyes, obviamente porque sabían que si ellos le daban buenas profecías a los reyes, pues los iban a tratar bien, pero seguramente no les daban la palabra de Dios. Y Amós aquí en capítulo 7, él básicamente está sentando un precedente diciendo que él no viene a hablar lo que quiera escuchar la gente. Él tiene que hablar lo que Dios le ha dicho que tiene que hablar. Y Amós va a probar que él es un verdadero profeta porque va a hacer dos profecías. Va a ser una profecía precisamente contra la mujer de Amasías, el sacerdote que estaba ahí en esta ciudad de Betel. Él va a decir que su esposa va a ser deshonrada y sus hijos de este sacerdote van a morir a espada. Y también profetiza que Israel va a ir al cautiverio. Y vemos que las dos profecías se cumplen. Entonces, recordemos que bíblicamente, si la profecía de un profeta se cumple, quiere decir que es un profeta verdadero. Y esa es la característica de Amós, que su profecía se cumple. Así que podemos confiar que es un profeta de parte de Dios. Bien, hablando un poco acerca del trasfondo histórico, ¿qué es lo que está pasando en Israel cuando Amós viene a dar su mensaje? Durante el reinado de Jeroboam II, que es la época en la que Amós va a dar su mensaje en el reino del norte, es considerada la época dorada del norte. ¿Por qué? Porque ha habido grandes éxitos militares y aparte económicamente al pueblo le está yendo muy bien. No tienen problemas, entonces para ellos un sinónimo de estar bien con Dios es que tienen dinero. Eso es lo que ellos creen. Pero Amós se da cuenta de que realmente toda esa economía buena, todos esos éxitos militares, simplemente son como un barniz que está cubriendo el verdadero corazón, ¿verdad?, que está podrido. Para Amós, el hecho de que ellos construyeran lujosas construcciones recubiertas de marfil, que tuvieran casas de verano, casas de invierno, pero que sin embargo los pobres no eran atendidos, significaba que realmente esa prosperidad económica, esa prosperidad material, simplemente era pintura que estaba tapando la condición verdadera de cómo estaba su corazón. Entonces para Amós, espiritualmente la nación no estaba en buen estado. Físicamente se podía ver bien, había prosperidad, había riqueza, pero espiritualmente estaba muy mal. Eso me recuerda un poco también acerca de nosotros, ¿verdad? Que a veces creemos que cuando económicamente nos va bien o cuando no hay problemas en la vida y tenemos paz y tranquilidad, pensamos que es porque todo está bien con Dios, pero no nos damos cuenta que hay ocasiones que dejamos de ver ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que realmente no estamos obedeciendo la palabra de Dios como deberíamos, ¿verdad? Que no atendemos, no amamos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, este es precisamente parte del mensaje de Amós. Se puede ver muy bonito por fuera, pero por dentro su corazón está podrido. Ese es parte del trasfondo de Amós. Todo este progreso que tiene el pueblo de Israel del norte lleva adherida a una decadencia del orden moral, social y religioso, ¿verdad? No se atienden a los pobres, el culto que se está presentando a Dios es un culto vacío. Y entonces, en este contexto, Dios manda llamar a Amós para que él vaya a profetizar precisamente este reino. El asunto está en que Amós es un profeta procedente del reino del sur y Dios lo está mandando
a que dé su profecía en el reino del norte. Así que este asunto ya le metió problemas un poco a Amós, porque la gente del norte no va a recibir bien su profecía. De hecho, le van a decir a Amós, el profeta Amasías y otros más les van a decir, regrésate a tu territorio, ¿verdad? No nos vengas a dar aquí este tipo de mensajes. Pero Amós, fiel a la palabra de Dios, él llega hasta este lugar y cumple su cometido y les da el mensaje de parte de Dios. Durante el tiempo que estaba profetizando Amós, hay otro profeta que también va a estar profetizando en el reino del norte. Este va a ser Oseas. Estos dos profetas seguramente ejercieron su ministerio de una manera, digamos, prácticamente en el mismo tiempo, pero no hay evidencias totales de que estos dos profetas se hayan conocido en algún momento. Pero su ministerio seguramente fue en tiempos, en periodos muy parecidos. Ahora bien, la profecía de Amós, ¿a quién está dirigida? La profecía de Amós está dirigida al reino del norte, aunque su mensaje en su mensaje Amós se interesa por todo el reino, desde el reino del norte y el reino del sur. Sin embargo, Amós es crítico, es muy crítico con el reino del norte, porque él sabe que la catástrofe viene sobre este reino si no se arrepienten. Entonces Amós va a enviar su mensaje directamente a este reino. Parte de los propósitos por los cuales Amós escribe su libro es porque él está buscando el arrepentimiento del reino del norte. Él sabe que viene la catástrofe, que viene Asiria, el imperio que se va a llevar cautivo al reino del norte, y los está llamando al arrepentimiento, ¿verdad? Que se arrepientan porque, bueno, por un lado hay acciones externas, lo demuestran, que ellos están ejerciendo violencia, están ejerciendo injusticia, están ejerciendo idolatría, están adorando a otros dioses. Esas acciones se pueden ver y Amós está consciente de ello y está atacando eso. Pero también hay otras actitudes internas que no se pueden ver y que Amós también trata con ellas, como es el orgullo o como es el presentarle el culto a Dios, pero vacío, ¿verdad? Sin realmente presentarse para adorar a Dios, simplemente hacerlo por compromiso, por una responsabilidad, pero no sentir lo más mínimo de amor por Dios. Y en medio de todas estas denuncias, Amós también va a hablar un poco acerca de la edad mesiánica, ¿verdad? Este reino que se espera de parte del Mesías. Algo singular de Amós, es el único profeta, escritor del Antiguo Testamento, que es llamado del reino del sur para profetizar en el reino del norte, ¿verdad? No hay otro profeta entre los profetas escritores, no hay otro profeta que le toque esto, que tenga que ir de un reino a profetizar al otro. Es caso único el de Amós. Quizás más que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento, Amós muestra que un ministro efectivo de Dios no necesita ningún nivel prescrito de educación. Es decir, Amós, él no venía de una escuela de profetas, no venía de una línea de sacerdotes, él simplemente era una persona que estaba ejerciendo su oficio de pastor, de ganado, y Dios lo llama para que sea profeta. Entonces, lo único que Amós tiene que demostrar aquí es que tiene el llamado de Dios y tiene que demostrar una voluntad a obedecerlo y hacerlo. Es todo lo que tiene que hacer Amós. No estamos diciendo con esto que la educación teológica no es importante, por supuesto que es importante, pero aún más importante que la educación teológica es el llamado de Dios, ¿verdad? Y el deseo de obedecerle, que Él nos lleve al lugar al que nos tenga que llevar. Eso es lo más importante. La preparación teológica obviamente es importante, pero el llamado y el deseo de obedecer a Dios es primordial. Hablando un poco acerca del contenido de este libro de Amós, en el capítulo 1 y 2, ustedes se darán cuenta que aparece algo que parece muy repetitivo, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 3 del capítulo 1 dice: Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad como trillos de hierro. Luego en el versículo 6 va a volver a decir la misma fórmula: por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. Luego en el versículo 9 otra vez: por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo. Versículo 11: por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. Versículo 13: por 3 pecados de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo. Versículo 1 del capítulo 2: por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo. Entonces vemos que se repite bastante de esta situación. Por 3 pecados y por el cuarto no revocaré su castigo. Bien, tenemos que hablar un poco acerca de esta estructura numérica. Al decir 3 veces, ¿verdad? Al decir 3, está hablando del punto de saturación que está dado por el pecado. En otras palabras, es como decir que un vaso ya está lleno hasta el tope, que una sola gota más derramaría por completo este vaso.
Y esa gota más es simbolizada aquí por el número 4, ¿verdad? Por el cuarto es el punto de rompimiento, no hay marcha para atrás en el juicio. Es decir, esa gota que cae en el vaso y que derrama el agua, en otras palabras, lo que está diciendo aquí Amós, o lo que está diciendo Dios a través de Amós, es que el juicio es inevitable. Es decir, ya no hay vuelta para atrás. El pecado que han cometido ha sido tanto que es imposible que Dios pare su juicio. Dios tiene que enjuiciar, ¿verdad? Dios tiene que cometer su juicio para luego después poder mostrar su misericordia. Entonces, esa estructura en Amós la vamos a ver en el capítulo 1 y capítulo 2, y nos vamos a dar cuenta que ahí en el capítulo 1 y 2 va a mencionar a 7 naciones, entre ellas el reino del sur también, Judá. 7 naciones antes de hablar del reino del norte, Israel. Y en este aspecto también se sigue esta misma estructura del 3 más 1, en este caso van a ser 8, ¿verdad? Es un 7 más 1, son dos grupos de 4, de 3 más 1. Y si nos damos cuenta, la profecía que está contra Israel es la más grande de todas las que aparecen en estos dos primeros capítulos. Entonces, lo que está haciendo aquí Amós con esta situación es que nos va llevando poco a poco a través de todas estas naciones que rodean a Israel, pero nos está llevando a decirnos que la profecía que está dando contra Israel, contra el reino del norte, es la más importante de todas. En algunos de estas ciudades que aparecen, de estos reinos que aparecen antes de Israel, simplemente utiliza, bueno, en nuestras Biblias, son pocas palabras, pero unos 3 versículos, 2 versículos para cada uno de ellos. Pero para Israel, el mensaje que está dando contra Israel es más de la mitad de lo de los demás, ¿verdad? Es más del doble, perdón, o más de 3 veces de lo que les está dando a las otras naciones. Entonces, Amós, en esta estructura profética y también poética, él está utilizando esta figura del 3 más 1 o del 7 más 1 para enseñarnos, ¿verdad?, que la profecía más importante se la está lanzando al reino del norte, en el caso del reino de Israel. Entonces la profecía de Amós es básicamente contra el reino del norte. Otra situación más sobre el contenido de Amós, tenemos que hablar un poco acerca del pueblo del Señor, ¿verdad? El pueblo de Israel se siente seguro en este momento en que Amós está dando su profecía. Ellos se sienten seguros porque recordemos que para ellos han sido el pueblo elegido por Dios, han sido el pueblo que Dios ha sacado de Egipto y que Dios ha escogido entre todas las familias de la tierra. Así que ellos se consideran a sí mismos como que están en una situación privilegiada, ¿verdad? Y piensan que como son el pueblo de Dios, entonces no puede sucederles nada. Ellos, imagínense un poco, ¿verdad? Métanse un poco en la cabeza de estos israelitas. Ellos han vivido, ¿verdad?, con esta concepción, pues es la historia que les han contado sus ancestros. Dios los ha sacado de Egipto, los ha llevado por el desierto, los ha llevado a una tierra prometida, a la tierra que Él les había dado, de la tierra en la cual ellos expulsaron a muchos pueblos que vivían ahí. Entonces ellos se consideran así como el pueblo del Señor, el pueblo escogido por Él. Pero Amós, algo novedoso de este Amós, que es el primer profeta que les va a hablar, tira, ¿verdad? Tira por completo la concepción que ellos tienen de ser el pueblo del Señor. Ahí en el capítulo 6, versículo 2, Amós les va a decir que Israel no es mejor que otros reinos. De hecho, Amós va a decir que los israelitas no son el único pueblo que Dios sacó de otro país. Es decir, el éxodo que nosotros conocemos en la Biblia, el éxodo que nosotros se lo aplicamos al reino de Israel, no fue el único éxodo, porque Dios sacó a otros pueblos también, de otros imperios que los estaban oprimiendo. Por ejemplo, saca a los filisteos desde Creta, a los arameos desde Kir. Eso aparece en el capítulo 9, versículo 7. Entonces, Amós les está diciendo, no se sientan el pueblo elegido del Señor. Ustedes confían en que son el pueblo del Señor porque Él los ha sacado de Egipto, pero Dios ha sacado a otros pueblos también. Así que no se sientan seguros en ese asunto, ¿verdad? Y si se tienen que sentir, ¿verdad?, y si hay algún beneficio especial por el hecho de ser el pueblo escogido de Dios, realmente eso es para tener mayor responsabilidad ante Dios y no vivir como quisieran vivir. Eran parte de este pueblo elegido por Dios, entonces deberían de vivir como tales, ¿verdad?, como un pueblo apartado y elegido por Él. Entonces Amós simplemente tira por la borda esta concepción de que ellos eran el único pueblo que Dios había sacado de otro país, y les dice que Dios sacó a otros pueblos también de otros países. Entonces Amós les dice, no se deben de sentir tan seguros de pensar que ustedes son el único pueblo de Dios. Acerca del día del Señor, que aparece ahí en Amós,
la concepción que ellos tienen del día del Señor, esto viene desde el Éxodo precisamente, desde que Dios los saca de aquel lugar. Ellos consideran que el día del Señor es algo bueno, porque es el día en el que Dios los va a liberar de sus enemigos. Entonces, la concepción israelita hasta este momento es que ellos estaban esperando el día del Señor. Dicen, bueno, el día en el que el Señor nos libre de nuestros enemigos, aunque finalmente están viviendo una época de paz y de tranquilidad, pero siempre tenían problemas con algunos pueblos ahí cercanos. Entonces Amós les dice, ¿verdad?, que este día del Señor no es lo que ellos esperaban. De hecho, Amós cambia el significado del día del Señor. Les dice que cuando ellos esperan que el día del Señor sea un día en el que Dios intervenga en una manera positiva para ellos, realmente va a ser un día de juicio, un día de amargura, un día de castigo para el pueblo de Israel. Entonces Amós va a ser el primer profeta que va a cambiar esta concepción del día del Señor, ¿verdad? Ellos lo van a ver como algo bueno, o lo veían como algo bueno, y Amós les va a decir que no, ¿verdad? Dice, lo que ustedes esperan como algo bueno, dice, será mejor que no llegue ese día, será lo mejor, porque es que cuando llegue ese día va a ser de juicio y de castigo para ustedes, porque no obedecen a Dios, ¿verdad? Entonces Amós cambia esta concepción israelita del día del Señor, y vamos a ver cómo a través de los demás profetas, como lo vamos a ver de una manera cronológica, nos vamos a dar cuenta cómo este día del Señor, luego más adelante otros profetas van a seguir hablando también como Amós, un poco de castigo, pero más adelante luego los profetas van a transformar el día del Señor en juicio y castigo, y en paz y tranquilidad, ¿verdad? Juicio y castigo para aquellos que no obedecen al Señor, pero bendición y paz para aquellos que se han arrepentido de sus pecados y que vienen al Señor. Pero bueno, hasta este momento de la historia del pueblo israelita, ellos consideran que es algo bueno el día del Señor. Amós les va a cambiar la concepción y les va a decir, no, ¿verdad? No es un día bueno, es un día malo, así que lo que mejor que pueden hacer es arrepentirse de sus pecados, y mejor que ese día no llegue. Bueno, es parte del mensaje de Amós. Ahora bien, en nuestros días, Amós, ¿qué nos puede enseñar a nosotros? Por un lado, el monoteísmo, ¿verdad? Sigue siendo actual este mensaje de Amós, ¿verdad? Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. El pueblo israelita estaba adorando a otros dioses, el pueblo del norte estaba adorando a otros dioses. De hecho, estaban adorando a estos becerros en esos templos que Dios no había permitido, ¿verdad? El único templo donde se debería adorar a Dios es el templo que estaba en Jerusalén. Y recordemos que Dios no permitía la creación de imágenes, de ídolos de ninguna manera. Entonces, el pueblo israelita está adorando a estos becerros que hizo el primer Jeroboam primero. Están adorando en otros templos donde no deberían hacerlo, pero aparte están adorando a otros dioses también, ¿verdad? Dioses cercanos de pueblos cercanos a ellos. Entonces, si algo podemos aprender de Amós es el monoteísmo, ¿verdad? Que Dios es un Dios celoso, no comparte su gloria con nadie. Cualquier adoración a algo más es una blasfemia contra Él, ¿verdad? De alguna manera nosotros también somos culpables de caer en este tipo de politeísmo, ¿verdad? Para algunas personas hay diferentes clases de dioses, como por ejemplo los deportes, que se pueden convertir en el dios de algunos, que inclusive hasta dan dinero, ¿verdad?, para que se mantengan estos grupos de espectáculo. Los artistas, también para otras personas se pueden convertir en ídolos. Hay gente que se viste igual que ellos, se peina igual que ellos, sigue y compra los discos más nuevos de estas personas. Para otras personas, su Dios puede ser la ciencia o la técnica. Para otras personas, su Dios puede ser su familia también. Entonces, Amós, ¿verdad? Amós nos va a recordar que Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Y Él no comparte la gloria con nadie. Entonces, Él se merece nuestra máxima preocupación. Él se merece el ser el primer lugar en nuestras vidas, ¿verdad? Ocupar siempre este lugar especial, que nadie más esté por encima de Él. Otra cosa que nos va a enseñar Amós es acerca de la autosuficiencia. Aquellos que se creen buenos por sí mismos. Era la situación en la que vivía Israel, ¿verdad? Ellos pensaban que por ser el pueblo de Dios automáticamente la libraban, ¿verdad? Automáticamente Dios los iba a proteger en todo momento. Ellos se protegían en esta situación. Y ahora nosotros también podemos caer en este error de creernos autosuficientes, ¿verdad? De pensar, bueno, ya soy salvo, soy una persona buena, ya no tengo que hacer nada más. Y es verdad, la salvación no es por obras, pero finalmente nuestra salvación, o aquella persona que es verdaderamente salva, va a demostrar con sus obras
¿Qué es una persona salva? Espero explicarme con esto, ¿verdad? La salvación obviamente no es por obras, pero un verdadero creyente va a demostrar con sus obras que es un verdadero creyente. Entonces, no debemos de pensar, ¿verdad?, en ningún momento que somos autosuficientes y que no necesitamos más de Dios. También eso nos sucede muchas veces, que llega un momento en nuestras vidas como cristianos en el que pensamos que ya no podemos, ¿verdad?, ya no aspiramos a nada más, ya es suficiente, ya sé todo lo que tengo que saber de Dios, ya no necesito nada más, y nos olvidamos, ¿verdad?, de confiar en Dios. Otra cosa que también en la cual nos podemos nosotros sustentar y dejar de confiar en Dios es en la economía, en el dinero. En pensar que, bueno, tengo este dinerito y ahí está mi seguridad, ¿verdad? Es algo en lo que podemos caer y en lo cual también Amós nos va a enseñar un poco que no debemos confiar en eso. Otra cosa de Amós va a ser la religiosidad vacía. El asunto es que la gente venía a ofrecerle sacrificios a Dios. La gente pensaba que podía vivir su vida como quisiera y venir y ofrecerle un sacrificio a Dios. Y Amós va a enseñarnos que esto no es lo que Dios busca, ¿verdad? De hecho, Dios ni siquiera se agrada de los sacrificios. Dios se agrada de lo que hacemos en nuestro diario vivir. Es de lo que se agrada a Dios. Entonces Amós va a recalcar mucho esto, ¿verdad? Que la religiosidad es inútil cuando no va acompañada de una vida moral y honesta, ¿verdad? Que nos preocupemos por nuestro prójimo realmente. Que no vivamos toda la semana como si no fuéramos cristianos y el domingo nos presentemos en el templo adorando y cantando y cerrando los ojos cuando cantamos a Dios, ¿verdad? No se trata de eso, ¿verdad? No se trata de eso, amar a Dios. Amar a Dios se demuestra en todas las facetas de nuestra vida. Y algo más que nos va a enseñar Amós es que Él está en contra de las injusticias y de todo tipo de injusticias. Él va a hablar de las injusticias de aquellos que son ricos y que venden a los pobres, y que no solamente los venden, sino que cuando tienen que defenderlos ante una corte, ante un tribunal, les niegan la ayuda a estos indefensos. Entonces Amós va a hablar en contra de estas personas injustas. Va a hablar acerca de las injusticias sociales a nivel nacional, pero también a nivel internacional, ¿verdad? Países que se aprovechan de otros países, ¿verdad?, que les roban a los países más pequeños o que oprimen, ¿verdad?, porque ellos tienen el poder, tienen el dinero para hacerlo, pero también lo va a hacer a un nivel más pequeño, ¿verdad? Las relaciones interpersonales, ¿verdad?, las injusticias que hay entre vecinos, entre prójimos, ¿verdad?, aquellos que roban en sus negocios, que venden menos gasolina, por ejemplo, aquellos que no venden kilos de a kilo, todo ese tipo de situaciones, ¿verdad?, aquellos que cobran de más por un servicio. Entonces Amós está hablando en contra de todo esto y es algo que Amós va a mencionar y es interesante leer este libro. Bien, eso es lo que vamos a ver sobre Amós.